naranja. Si no tiene una Biblia, solamente alce su mano y le entregarán una Biblia de las que tenemos atrás. Hechos, capítulo 20. Hoy estaremos mirando los versículos 13 en adelante. Hechos, capítulo 20, versículo 13 en adelante. Y dice así, hermanos, la palabra de Dios en Hechos, capítulo 20. Versículo 13, el encabezado dice: Pablo se despide. Aquí dice los líderes religiosos, pero realmente la traducción correcta es los ancianos. Dice así: nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que de ustedes, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Muchos estamos familiarizados con esta escena que va a salir en la pantalla. Va uno a su país, a México, a Venezuela, a Colombia, a China, a donde sea. Y vemos a nuestra familia 3 semanas de vacaciones, 3 semanas de comer tacos mañana, tarde y noche.
3 semanas de visitar a la abuela, al abuelo, a los tíos, a las tías, a los primos que ni sabíamos que teníamos. Nos encontramos con familia, amigos, compañeros. Y los hijos, luego cuando llevamos hijos, que cuando llegamos ahí al pueblo dijeron, aquí vamos a estar. Pero el baño no es como el de la casa, la comida sabe raro. Cuando vamos al mercado y pasamos por la carne, todo huele mal. Y ahora, cuando es hora de despedirse, son los primeros que lloran, porque no quieren despedirse de sus primitos, de los abuelitos, de los tíos. Son muy tristes las despedidas. Y es difícil pensar que ya ha llegado la hora de partir y no hay palabras suficientes para decir adiós. Y en algunos casos sí va a ser un hasta pronto, nos vemos pronto, pero en otros casos va a ser un adiós para siempre. Tal vez es la abuelita y tal vez no sabemos, tal vez ese año vaya a fallecer y ya no la volveremos a ver. Es por eso que son tan tristes algunas despedidas. Y es lo mismo que enfrentó Pablo. Él llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los pastores, los predicadores de las distintas iglesias hogar que hay en Éfeso. Y Pablo, después de despedirse de ellos, dice la Biblia, versículo 36, Pablo se pone de rodillas con todos ellos y oró. Pero no solamente oró, también lloró, y todos lloraron. Y a veces sucede, ¿no? Usted ve a alguien llorar y le da ganas de llorar también. Pues era un mar inconsolable de llanto, de lágrimas. Y lo que más los entristecía es que Pablo les dijo, ya no voy a volver a verlos. Imagínense que de pronto alguien de nuestra congregación diga, hermano, me despido. No creo que vuelva a verlos. Me voy a tener que ir de Idaho. Ay, Dios nos libre de eso, ¿verdad? Que alguien vaya a despedirse de manera permanente. Así es que yo quiero que veamos qué le dijo Pablo a esta gente, a los pastores de la iglesia en Éfeso. ¿Cuáles recomendaciones les dejó? Y nos damos cuenta que Pablo, a lo largo que se despide de ellos, les dice, así fue mi trabajo entre ustedes. Ahora los exhorto a ustedes a que cumplan su trabajo entre la iglesia del Señor. Y luego les dice, tengan mucho cuidado, porque vienen peligros a la iglesia. Tengan mucho cuidado. Así es que el día de hoy solamente me va a alcanzar el tiempo para hablar de las primeras dos cosas, del trabajo ejemplar de Pablo y del trabajo que debían cumplir ellos ahora que Pablo se iba a despedir de ellos y no volvería a verlos. Vamos a ver el ejemplo de Pablo en su trabajo. En los versículos 13 al 15, Lucas va narrando a todos los lugares a donde viajaron. Y mire, viajaron a esos lugares. Estaban en Tarso, de Tarso viajaron a Asón. Lucas y los demás viajan por mar, pero por alguna razón Pablo viajó por tierra. Luego de Asón a Mitilene, de Mitilene a Quío, de Quío a Samos, de Samos a Mileto. Por lo menos en cada una de estas estaciones, si lo vemos en un mapa, podemos ver ahí en esa franja donde empieza la de hasta arriba, esa forma azul, ahí está Tarso, o Troas, perdón, no es Tarso, es Troas. De allí siguieron, descendieron, parece que ahí está el puerto de Mileto, donde Pablo oró con los ancianos, y él se dirige hasta el punto azul que está hasta abajo, hasta Jerusalén. Entonces toda esa costa la estuvieron viajando, más o menos entre puerto y puerto se hacía un día de camino entre cada uno de esos lugares. Pero cuando Pablo llega a Mileto, Mileto es el puerto, y adentrito, a unas 30 millas, entrando allí más adelante en tierra, está la ciudad de Éfeso. Y en Éfeso, si usted se acuerda, Pablo había estado 3 años predicando, enseñando en la escuela de Tirano. Fue allí donde
el platero, levantó una demanda en contra de Pablo porque ya nadie quería comprar los templecillos de la diosa Artemisa o la diosa Diana, que es la misma. Entonces ahí Pablo estuvo predicando por 3 años, compartiendo el evangelio de Jesús. Y Pablo decide que no va a ir a Éfeso, aquí me quedo mejor en el puerto. ¿Quién sabe por qué no iría Pablo a Éfeso? Pero me imagino que después de 3 años de trabajo, mucha gente le tenía un gran cariño. Y para que se despidiera de todos, iba a ser muy difícil. Entonces él manda a llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia, a los líderes, a los pastores. Y platica Pablo con ellos. Ahora, Pablo va a hacer un recorrido de todo lo que él hizo entre ellos. Versículo 19, Pablo les dice: he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Pablo nos dice: los judíos se opusieron a mi trabajo, no querían que yo hablara de Jesús, no querían que yo enseñara la palabra de Dios, pero aún así, con toda humildad y con lágrimas, trabajé y cumplí el trabajo que Dios me dio. En el versículo 20 nos expresa cómo Pablo no solamente predicaba, sino tenía otro ministerio. Versículo 20: ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Ve, aunque parece muy similar el predicar y enseñar, hay una diferencia. Predicar es lo que estoy haciendo ahorita. El predicador expone la palabra de Dios con el fin de que tengamos fe, de llamarnos a arrepentimiento, de dar ánimo, de darnos seguridad que somos perdonados, de persuadirnos a creer en el Señor Jesús. Eso es lo que hace un predicador: persuadir a la gente a tomar acción, ya sea arrepentimiento, perdón, a tener fe, a tener ánimo. El enseñar es un poco más intelectual. El enseñar es conocer las creencias que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos acerca de Dios, acerca de Jesús, lo que enseñan los evangelios, los que enseñan las cartas apostólicas, lo que enseña el Pentateuco, que es el Antiguo Testamento, que es el Nuevo Testamento. Entonces Pablo en Éfeso tenía esos dos trabajos: predicar públicamente y persuadir a la gente a creer en Jesús. Pero también de casa en casa Pablo les enseñaba, les daba clases, les daba instrucción acerca de la fe cristiana. Y Pablo dice: y lo he hecho con todo gusto, predicando y enseñando. Luego, en el versículo 31, note, no fue 1 año, no fue 2. Dice: así que estén alerta, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. 3 años de esta predicación, de esta enseñanza, 3 años de un seminario intensivo de instrucción en la palabra de Dios. ¿Cuánto hubiéramos dado por haber sido alumnos del apóstol San Pablo allá en Éfeso? Así es que después de haber tenido todo este trabajo de 3 años entre ellos, Pablo en el versículo 26 dice: soy inocente de la sangre de ustedes. Soy inocente, recordando las palabras del profeta Ezequiel, capítulo 33, que cuando Dios decía: si el guardia de la ciudad no toca la trompeta avisando que hay peligro y la gente perece, la sangre de la gente la voy a demandar del guardia de la ciudad. Pero si el guardia de la ciudad toca la trompeta y nadie le hace caso, ni modo, él es inocente porque dio el sonido, el toque de alarma. Y así Pablo dice: yo soy la alarma, yo soy la trompeta, yo ya cumplí, yo ya les advertí, yo ya les dije, ya les hablé acerca del juicio de Dios, acerca de la condenación eterna. Yo ya les hablé acerca de que somos pecadores y necesitamos creer en Jesús. Y si ustedes no han creído, ni modo, pero yo soy inocente de la sangre de ustedes porque yo ya les advertí, yo ya les hablé la palabra de Dios. Pablo no solamente les habla la palabra de Dios, no solamente está ahí predicando por ese tiempo, sino que dice versículo 27: porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios.
Les he hablado de todo el plan de Dios para la humanidad. ¿Cuánto habría enseñado Pablo el plan de Dios para la humanidad? La condición del ser humano. Les ha hablado de cómo Dios envió a su Hijo Jesús para ser la víctima inocente que moriría por los pecados de los que han de creer en Él. Les habló de cómo el hombre recibe el perdón de pecados al creer en la obra de Jesús, la obra que hizo en la cruz del Calvario. Todo eso les habló, todo el propósito de Dios. Y al final del discurso, el ejemplo de Pablo, nos damos cuenta que era un hombre tan íntegro, un hombre tan recto, porque de pronto alguien diría: yo creo que el trabajo más fácil del mundo es ser pastor, porque trabaja una vez a la semana y se queda con los diezmos de la iglesia. Es muy triste que en el mundo evangélico la gente tenga esa fama de que así son las cosas. Y para demostrar que Pablo no era así, Pablo, versículo 33 dice: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Pablo trabajaba. Pablo no fue una carga económica. Ahora, más adelante el apóstol Pablo enseña, 1 Timoteo 5:18, la escritura dice: Pablo, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano, y el trabajador o el obrero tiene derecho a su salario. Y habló de que debe de tener un apoyo económico el que está al frente de una congregación. Pero Pablo, ¿por qué en este caso no recibió ofrendas, no recibió diezmos, no recibió manutención de parte del grupo de Éfeso? Es que era un grupo nuevo, era un grupo, una congregación que apenas se iba formando, apenas se iba fortaleciendo, y la mayoría de los cristianos del primer siglo eran de la clase de esclavos o una clase baja, una clase obrera. Habían muy pocos adinerados entre los primeros cristianos. Entonces Pablo dijo: yo no voy a hacer una carga a ustedes. Es más, yo sé trabajar. Él hacía tiendas, usted ha de recordar, y él dijo: yo mismo me encargo de mis alimentos, de mis gastos y de los de mis compañeros. No se preocupen por mí, no voy a codiciar ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Yo me puedo encargar de mis propios gastos. El ministro del Señor debe de estar dispuesto a trabajar entre el pueblo de Dios, haya salario o no haya salario. Entonces unos dirán: hermano, pero es que si no tiene salario, ¿cómo va a mantener a su familia? Igual que todos los demás, yendo a un lugar, meter una solicitud de trabajo y ponerse a trabajar también. Es obvio, es lógico. Y llegará el momento, quizá en cuando el grupo ya pueda tener la oportunidad de dar un salario, dar un horario. Sí, llegará el momento. Pero el ministro nunca lo hace por dinero, lo debe hacer por amor a Dios y por amor a su obra. Así es que Pablo, note que dice que el Señor Jesús dice: hay más dicha en dar que en recibir. Hoy les iba a decir, le voy a dar un premio de $100 a que encuentre este versículo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque dice Pablo que lo dijo Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Y ¿sabe qué? No está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. No aparece ese dicho de Jesús. Jesús no lo dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿cómo sabe Pablo que lo dijo Jesús? Recordamos lo que hoy aprendimos en la clase de la escuela dominical. Juan dice: no todo lo que Jesús hizo está escrito. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Había una tradición oral de los dichos de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, y en este caso Pablo se acuerda de una de las cosas que dijo Jesús y lo escribió para nosotros, y es como nos damos cuenta que Jesús enseñó esto: más bienaventurado es dar que en recibir. Entonces Pablo dice: yo quiero darles de mí mismo, yo quiero ser bendición para ustedes, no quiero ser una carga económica para ustedes. Ahora, ese es el ejemplo de Pablo,
un hombre ejemplar, un hombre íntegro, un hombre trabajador. Ahora, veamos, ese es el trabajo de Pablo, pero ¿qué trabajo debían cumplir los ancianos a quienes llama Pablo, los líderes de la iglesia? Pero para poder entender el trabajo que ellos deben de cumplir, tenemos que entender los tres conceptos o las tres palabras que Pablo utiliza para llamar o identificarlos. La primera es ancianos, la segunda es obispos y la tercera es pastores. Esas tres palabras aparecen en Hechos capítulo 20. La primera palabra ancianos aparece en 20:17. La NBI en la versión antes del 2022 decía, versículo 17, desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No sé por qué, pero en el 2022 cambiaron esa traducción a líderes religiosos pensando que la gente lo iba a entender mejor a la palabra ancianos. Pero en la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, casi todas las demás Biblias dice ancianos, es la palabra correcta. ¿Qué es un anciano? Usted dirá, hermano, creo que yo ya califico, ya me llega mi seguro social, ya me llegó mi tarjeta de Medicare, yo ya estoy dentro de ese grupo. Bueno, tal vez en nuestro concepto anciano es una persona de la tercera edad, pero en el concepto bíblico un anciano no es una persona con canas o con Medicare. ¿Qué es entonces un anciano? Los ancianos en el pueblo de Israel eran los líderes maduros del pueblo de Dios. Al frente de cada tribu habían hombres maduros que se encargaban de los asuntos civiles, criminales, de gobierno de la tribu. Eran los hombres respetables que apoyaban al pueblo dando consejo, dirección, liderazgo. Personas que siempre estaban al frente del pueblo de Dios dando esa clase de apoyo. Así es que ahora en el Nuevo Testamento se establecen ancianos en las congregaciones. ¿Para qué? Para que ellos también den a la iglesia consejo, dirección, liderazgo al pueblo de Dios según la palabra de Dios. Entonces, los ancianos que tenemos en la iglesia, para eso están, para darnos consejo, liderazgo y dirección. Pero también Pablo a ellos les llama obispos. Capítulo 20, versículo 28. Pablo dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Entonces, un anciano es un obispo. Entonces, yo soy el obispo Abraham. Usted dirá, hermano, pero usted no se parece al obispo de mi pueblo. El obispo de mi pueblo tiene una tipo como de corona, un bastón de pastor y trae sus batas del Señor. Y hasta le decimos, el Señor obispo. Según la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, un obispo es un miembro del clero romano que gobierna y supervisa una región geográfica. Es decir, está el obispo de la Ciudad de México, el obispo de Guadalajara, el obispo de Morelia, Michoacán, etcétera. Entonces los obispos están aquí y los curas de la parroquia, ellos están hasta abajo, porque ellos se someten a la autoridad de los obispos. Deben de obedecer al obispo en todo, porque el obispo mueve a los curas, a los sacerdotes de un lugar a otro, como que si fuera presidente y acá están simplemente los obreros. Eso no es bíblico, nada de eso es bíblico. Pablo llama obispo a los mismos ancianos pastores de la iglesia. Así que la palabra obispo no tiene nada que ver con ser un jerarca o una autoridad más alta que los pastores. No. Obispo, entonces, ¿qué significa? Obispo significa, o viene de la palabra episcopos, es decir, veo por encima. Eso significa obispo, alguien que ve por encima. Y la persona que ve por encima, ¿qué está, hermano, haciendo? Vigilando, observando, mirando que todo ande caminando bien. Así que cuando la Biblia dice que los ancianos de la iglesia local son obispos, quiere decir que ellos tienen la responsabilidad de cuidar
y preocuparse por el pueblo de Dios, observar cómo andan el rebaño, observar cuál de las ovejas ya trae una patita quebrada, cuál de las ovejas ya trae chinches o piojos, ver cuál de las ovejas ya está muy flaca y hay que darle de comer. Eso es lo que hace un obispo, un episcopo, alguien que anda cuidando al pueblo de Dios. Ahora, eso no quiere decir que el obispo, Abraham, está ahí para entremeterse en lo que no le importa, porque muchas veces los pastores son muy metidos en la privacidad de los hogares, metiches. No podemos andar metidos en la privacidad del hogar. Nosotros estamos aquí para aplicar en la vida de los creyentes la palabra de Dios, y hasta ahí está la autoridad, porque es todo de acuerdo a la palabra de Dios. Es que nosotros teníamos un pastor que cuando llegaba a la casa decía: a ver, hermanos, ¿podrían traer su álbum de fotografías? Y ahí llevábamos todos, también bien obedientes al pastor, le llevábamos las fotos y decía: ¿esta foto? No, esta no. Esta iglesia, ¿dónde se casaron? No, pues que mis papás tuvieron un matrimonio en una iglesia católica. No, tírenlo, porque ahí hay ídolos, tírenlo. No, ese también tírenlo. Y nosotros bien obedientes. Y yo digo, ahí no entra ya lo que es andar vigilando. Eso ya se pasó de los límites, pero sí debe de cuidar del rebaño de Dios. Ahora, en el versículo 28 también les dice que ellos están para pastorear el rebaño, para pastorear la iglesia de Dios. Usa la imagen verbal o la forma verbal de pastor, que es pastorear. Y todos ellos conocían el trabajo del pastor, que es el trabajo de un pastor de ovejas: alimentarlas, llevarlas a pastos verdes, que tengan acceso a agua limpia, que cuide a las ovejas de las fieras, que conduzca las ovejas de un lugar a otro, porque tiene que llevarlas con cuidado, porque si no se pueden descarriar, porque no tienen buena visión las ovejas. Y de pronto, eran 100, ¿dónde está la 99? ¿Dónde está la 100? ¿Dónde están? Aquí faltan 5. Pues vamos a ir a buscarlas. Así es que estos hombres tenían esa responsabilidad de cuidar a la congregación como que si fueran ovejitas en necesidad de ser alimentadas, guiadas y cuidadas. Entonces, estas tres palabras tan bonitas: anciano, un hombre que da consejo, liderazgo, dirección; un obispo, el que está por arriba supervisando, cuidando, vigilando; o un pastor que se atiende a las necesidades de las ovejas, que coman bien, que estén bien. Todo eso habla del trabajo del pastor, del anciano, del obispo, del ministro de Dios. Y a estos hombres Pablo les dice: yo ya me voy, ya no me van a ver, pero les dejo encargado al rebaño de Dios, les dejo encargados a la iglesia de Dios. Deben ser personas maduras que guían y aconsejan al pueblo de Dios, personas atentas a las vidas y a las necesidades del pueblo de Dios, personas que alimentan al pueblo de Dios y las libran del peligro. Entonces es el trabajo del ministro. Pero para poder cumplir este trabajo de cuidar, de alimentar, de proteger, hay algo que deben hacer primero. Versículo 28: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño de Dios, de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu los ha puesto como obispos. ¿Dónde debe de empezar el cuidado? No primero con las ovejas. Debo de cuidar mi propia vida primero. Como ministro, como obispo, como pastor, debo cuidar mi propia vida antes de pensar de tener cuidado de los demás, de pastorear a las ovejas, de guiar, de aconsejar, de exhortar, de enseñar. Estos hombres deben cuidarse a sí mismos primero, porque no pueden cuidar a otros si no se cuidan a ellos primero. Y la ilustración más clara es cuando vamos en el avión. Nos da la azafata, la aeromoza, las instrucciones y dice: cuando caigan las máscaras de oxígeno, si usted tiene un bebé o un niño pequeño, ¿qué dice la aeromoza?
Primero, sujétese usted la máscara y luego el bebé. ¿Por qué? Porque en esos 5 segundos bajan los niveles de oxígeno, me desmayo y quedo yo sin oxígeno. Y el bebé, pues sí, ya le puse la máscara, pero el que debe de detenerlo, de cuidarlo, de que no ande así, tengo yo que cuidarlo. Porque si no me cuido de mí mismo primero, no podré hacer nada por el pequeño. Y eso es lo importante, porque a lo largo de la historia de la iglesia vemos personas, líderes, ministros, en cualquier asociación religiosa, que caen en casos en asuntos de inmoralidad, falsas enseñanzas, porque cuidaron de otros, pero no se cuidaron a ellos mismos. Así que concluimos que en este discurso Pablo afirma que la iglesia local debe tener hombres maduros, capaces, que sientan la responsabilidad por el pueblo de Dios, hombres llamados por Dios para alimentar al pueblo con la palabra de Dios, hombres dispuestos a vivir una vida digna de imitar, hombres que se cuiden a sí mismos de tal manera que vivan vidas cristianas ejemplares. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto requisito? ¿Por qué tan especial deben ser estas personas? Porque no están cuidando cualquier cosa. Hechos 20:28 dice que están cuidando la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Es decir, la iglesia le pertenece a Dios, tiene su origen en Dios. Dios es la razón por la cual existe. No es mi iglesia, no le pertenece a ningún ser humano, no le pertenece ni a ningún concilio, ni a ninguna convención de iglesias. La iglesia le pertenece ¿a quién? A Dios, y debo de cuidar mucho lo que le pertenece a Dios. ¿Cuántos de ustedes han pedido un coche prestado? ¿Y cómo lo cuida, verdad, hermano? Que no se vaya a subir a la banqueta, que no vaya a tener un rayón porque es ajeno, es prestado. Pues así el ministro debe de cuidar a la iglesia de Dios, porque no es de él, es de Dios. No hay autoridad humana que pueda entrometerse en la vida de la iglesia, porque es la iglesia de Dios. Y luego la Biblia nos dice aquí esa frase tan extraña que explicamos en el sermón en inglés, en el pequeño mensaje. Dice que Dios compró con su propia sangre. ¿Cómo es que Dios puede tener sangre si Él es espíritu? Un espíritu no tiene ni carne, huesos ni sangre. Pero creemos que Dios, un Dios trino, se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa segunda persona de la deidad, el Señor Jesús, siendo Dios verdadero, muere en la cruz, derrama su sangre y compra un pueblo para Dios. Y esto es la razón por la cual la iglesia requiere un liderazgo ejemplar, porque no está sirviendo a cualquier grupo de personas, en un grupo social nada más, o algo insignificante. Está dirigiendo, cuidando, enseñando a la iglesia del Dios vivo, cuyo valor es tan alto que costó el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Así es que hoy vamos a orar que nuestro pastor pueda cumplir con el llamado de Dios, que él pueda vivir realmente un ministerio ejemplar como el de Pablo, cumplir en ser un anciano, un obispo, un pastor, y que Dios siga llamando a hombres a esta labor para seguir cuidando de esta iglesia que sigue creciendo, y que podamos vivir sobre todo valorando a la iglesia local, porque es una iglesia comprada con la sangre de Cristo. Vamos a orar. Dios eterno, venimos delante de tu presencia en este tema, Señor, que quizá cuando recordamos lo que hizo Pablo en Éfeso, predicar y enseñar, quizá este tema se fue más hacia la enseñanza, para enseñarnos el trabajo y responsabilidad de un anciano, de un obispo, de un pastor. Y te damos gracias, Señor, porque desde que esta iglesia se estableció, ha tenido un pastor. Su primer pastor de esta iglesia ahora ya está en tu presencia, habiendo recibido la corona
Porque tu palabra dice: y cuando apareciere aquel, el príncipe de los pastores, te dará la corona incorruptible. Y mi hermano Pastor Daniel ya ha recibido esa corona de parte de ti. Y no has dejado a esta iglesia sin pastor. Gracias te damos, Señor, que tiene otro pastor esta iglesia. Y cuando este pastor ya no pueda ministrar o pastorear esta obra, surgirá otro. Gracias por no haber dejado a tu pueblo sin pastor, por haber dejado, Señor, a alguien que pueda darle liderazgo, alimento, cuidado a tu obra, Señor. Gracias, Señor, pero entre más crece la congregación, más necesidad hay de más pastores, de más obispos, de más ancianos. Necesitamos más hombres que se unan, Señor, a este cuerpo ministerial. Tú has de levantar a tu tiempo, Señor. Sabemos que tú lo harás, porque la mies estamos mirando que es